Nintendo tiene un gran número de sagas. Muchas de ellas son especialmente conocidas, como Mario o Zelda, y otras pasan algo más desapercibidas, como Pikmin o Star Fox. Pero hay una en concreto que, aunque no pertenecen a este último grupo, suele estar más infravaloradas dentro de las grandes sagas de la gran N. Estoy hablando de Kirby. Muy buenas, soy DeltaRay y bienvenidos al canal que le va a dedicar su espacio a esta saga, porque pensando sobre qué vídeo debía subir, pensé que esta sección la tengo algo abandonada, solo he subido un vídeo y fue en julio, y también tengo pocos vídeos de Kirby, en realidad creo que solo dos, así que pensé que esta era una buena forma de matar dos pájaros de un tiro. Antes de seguir, voy a recordar un poco en qué consiste esta sección. Como ya he dicho en cada uno de los vídeos de esta sección, hablo con todo detalle de las distintas sagas de Nintendo, sus características generales, personajes, juegos y demás. Una especie de quién es, una sección que sí ha tenido más impacto, en el que se habla de las series. Y como norma principal para poder entrar en esta sección es que tenga como mínimo 3 entregas, siendo al menos 2 de ellas en consolas de Nintendo. Ahora sí, comenzamos. Kirby nació en 1992, hace ya casi 30 años, en Kirby's Dream Land para Game Boy, creado por uno de los rostros más conocidos de Nintendo a día de hoy, Masahiro Sakurai, encargado también de las sagas Kid Icarus y Super Smash Bros. Y desarrollado por HAL Laboratory. Kirby es Kirby, según la leyenda, gracias a John Kirby, abogado de Nintendo que consiguió un resultado favorable en el juicio impuesto por Universal Studios que alegaba que Donkey Kong se parecía mucho a King Kong. Pero bueno, que me estoy yendo por las ramas. Esto es un asunto para otro vídeo. La saga siempre se ha caracterizado por ser un plataformas en el que el protagonista, Kirby, generalmente tiene la capacidad de tragar a sus enemigos y copiar sus habilidades, aunque esto último no fue introducido hasta Kirby's Adventure, la segunda entrega de la saga. Antes de esto, se limitaba a tragarlos y ya está. Aunque también ha habido alguna que otra excepción. Ya hablaré más a fondo de esto más adelante. Junto a esta habilidad, nuestro protagonista también será capaz de flotar al absorber aire. Los juegos de Kirby se caracterizan por tener un aspecto desenfadado y alegre, aunque siempre cada entrega revela un lore mucho más adulto y perturbador conforme se acerca el final del juego, apareciendo dioses destructores y demás entidades de aspecto amenazador y, sin duda alguna, de gran poder. Los juegos de Kirby en su gran totalidad divide sus niveles en distintos mundos, cada uno basado en un área distinta y por tanto en habilidades específicas, aunque no quiere decir que solo se encuentren aquellas que encajen. Una pradera, una montaña, un volcán. Por supuesto hay excepciones de las que también voy a hablar más adelante. Refiriéndome a los personajes, no podemos empezar por otro que no sea Kirby, el protagonista. Destaca por su aspecto redondo y color rosa, que iba a ser originalmente blanco por cierto, pero su apariencia adorable no quiere decir que sea débil, al contrario. Ya no solo por los poderes que mencioné antes, sino que es considerado como uno de los seres más poderosos del universo, al ser capaz de hacer frente a los seres que he mencionado antes. Junto a Kirby ha viajado en alguna ocasión el Rey de Dede y Meta Knight, aunque también son considerados antagonistas. Ya he explicado en un vídeo por qué creo que el primero no lo es, si os interesa echad un vistazo al vídeo. El primero es un pingüino que usa un gran mazo de madera como arma, además de ser capaz de tragar enemigos y flotar al igual que Kirby, pero sin copiar sus habilidades. El segundo parece pertenecer a la misma especie que la bola rosa, aunque en lugar de absorber enemigos usa una espada llamada Galaxia. Se oculta bajo una máscara que suele romperse tras perder en las batallas contra Kirby. Meta Knight puede también volar, pero gracias a unas alas que usa como capa. De vez en cuando también aparece un Waddle Dee especial, usualmente llamado Bandana Dee debido a la bandana que lleva en la cabeza, y como arma usa una lanza. Con los años, Bandana Dee ha conseguido más protagonismo cada vez desde su debut en Kirby Superstar. A lo largo de la saga, muchos otros personajes han ayudado a Kirby, como Rick, Kain, Q, Nago, Chuchu, Peach, Gui, Ribbon, Adeleine, Dyna Blade,
el príncipe Ilvan o Eline, así como antagonistas como Pesadilla, Marx, Galactanite, Doroach, Drowsia, Jinjarn, Magolor o Materia Oscura. En total, Kirby ha tenido 20 juegos principales. Los mencionaré y explicaré muy brevemente en orden de lanzamiento, excepto aquellos que se diferencian más de la idea original, que lo haré aparte. El primero, como dije anteriormente, es Kirby's Dream Land, lanzado en 1992 para la Game Boy. Este presentaba ya todas las ideas que se siguen utilizando a día de hoy, con la excepción de la posibilidad de absorber las habilidades enemigas. Tan solo un año después llegaría Kirby's Adventure para la NES, donde se introdujo el archiconocido poder de robar las habilidades a los enemigos que a día de hoy ha definido a Kirby. De nuevo en portátil, en 1995, Kirby's Dream Land 2 fue lanzado, que introducía a los acompañantes, quienes también podían hacer uso de las habilidades. Ya en 1996 y para la Super NES, llegó uno de los más queridos por los fans, Kirby's Fun Pack o Kirby Superstar según la región. Esta entrega se diferencia a las anteriores en su planteamiento. En lugar de presentar una historia lineal, Kirby's Fun Pack introduce 7 juegos en uno. Spring Breeze, que se trata de un pequeño remake de Kirby's Dream Land, Dynablade, Gourmet Race, The Great Cave Offensive, Revenge of Meta Knight, Milky Way Wishes y The Arena, de los cuales prácticamente todos tienen su propia historia. También están Megaton Punch y Samurai Kirby como minijuegos y se añade la posibilidad de convertir a los enemigos en ayudantes. Tan solo un año más tarde, para el mismo sistema, llegó la tercera entrega de Kirby's Dream Land, la última hasta el día de hoy. Ya en los 2000 y para la Nintendo 64 salió a la venta Kirby 64 de Crystal Shards. Su principal novedad, además del salto a los gráficos en 3 dimensiones, es la posibilidad de mezclar las habilidades para conseguir otras totalmente nuevas. Para Game Boy Advance llegaron 2 entregas. En 2002, Kirby Pesadilla en Dreamland, remake de Kirby's Adventure, y 2 años más tarde uno titulado Kirby y el laberinto de los espejos, que apostaba por un único mapa gigantesco y laberíntico con varias subzonas conectadas entre sí y que habría que recorrer para conseguir distintas piezas de espejo. Además nos ayudarían otros 3 Kirbys que eran controlados por la máquina o bien por unos amigos. Para DS de igual manera también salieron 2 entregas. Primero, Kirby Roedores al Ataque en 2006, en el que la pantalla táctil servía para administrar los objetos que Kirby tragaba en cada nivel, y después Kirby Superstar Ultra, remake del título de Super NES que añadió 7 nuevos juegos, uno de ellos permitiendo jugar a todas las aventuras originales con Meta Knight. Otros 2 para Wii, en 2011 llegó Kirby's Adventure Wii, cuya principal novedad fue las super habilidades más poderosas y de un solo uso, y solo un año más tarde llegó Kirby's Dream Collection Special Edition, que incluyó los 6 primeros juegos de la saga, así como fases especiales y una colección con la historia de Kirby, un título que, si no recuerdo mal, nunca llegó a Europa. Siguiendo la misma racha, para 3DS salieron otros 2 juegos. En 2014, Kirby Triple Deluxe, que jugaba con el efecto 3D de la consola usando varias capas de profundidad, además de introducir la Hypernova, un poder que amplifica el poder de succión de Kirby enormemente, pudiendo tragar grandes objetos y enemigos. En 2016 fue Kirby Planet Robobot, cuya novedad fue la armadura Robobot, un mecha que Kirby podía usar y que además también podía utilizar las habilidades que Kirby absorbía. Por último está Kirby Star Allies, lanzado para Switch en 2018. Este recuperaba la posibilidad de transformar a los enemigos en aliados, incluidos algunos jefes. Por otro lado están los juegos que cambian mucho las reglas generales de Kirby. Estos son Kirby Power Paintbrush para DS en 2005, en el que Kirby es una bola y tenemos que llevarlo en el escenario trazando un camino en la pantalla táctil, Kirby's Epic Yarn para Wii en 2010, en el que todo, incluido Kirby, está hecho con hilo y otros materiales y en el que el protagonista puede adoptar distintas formas. Kirby Mass Attack para DS en 2011, en el que manejamos hasta 10 Kirbys que harán trabajo en equipo. Kirby and the Rainbow Paintbrush para Wii U en 2015, que reutiliza la idea de Power Paintbrush, y Kirby's Extra Epic Yarn Remake para 3DS en 2019. Por último están los spin-offs, Kirby's Avalanche, Kirby Air Live, Kirby Battle Royale y un largo etcétera.
Como una de las sagas más populares de Nintendo, el impacto que ha tenido ha sido notable. Kirby cuenta con hasta 9 temas de 3DS, 7 amiibos, 6 bandas sonoras, 3 mangas, el anime Kirby Right Back-Acha, su propia cafetería y por supuesto muchísimo merchandising de todo tipo, desde ropa hasta peluches. Ya a 2020, el futuro de la saga parece brillante. Quedan tan solo 2 años para el 30 aniversario y siguiendo el patrón tanto de fechas como de juegos por consola, es muy probable que este mismo año veamos algo nuevo de la bola rosa y con total seguridad nos podemos esperar algo especial para la treintena. En conclusión, Kirby es una de las sagas activas más populares y antiguas de la gran N y aunque comparado con Mario y Zelda no tenga tanta importancia, a día de hoy es una de por las que más fuerte apuesta Nintendo. A lo largo de los años no se han acobardado y han innovado, tanto dentro de la saga principal como con sus spin-offs. Sus personajes son muy carismáticos, no solamente la bola rosa, sino todos ellos, algo que en gran parte ha ayudado mucho en su popularidad. Y seguro que aún tenemos Kirby para muchos años más. Pues bien, eso ha sido todo. Kirby es una saga que siempre me ha gustado mucho, no es de mis favoritas, pero sin duda me ha dado muy buenos momentos. ¿Qué opináis vosotros de esta saga? Comentadlo y os leo. Hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy, no olvidéis dejar like, suscribiros, compartirlo con vuestros amigos. Muchísimas gracias por todo y nos vemos.